Buenos días. La lectura para nuestra meditación de hoy viene del libro de Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Dice la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no ponga a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Te gustan las películas de Marvel? Esas películas mayormente enfocan en el enfrentamiento entre un grupo de superhéroes y unos villanos malvados que desean destruir al mundo. Generalmente durante las películas el destino del mundo está en peligro, pero al final de la película los héroes sobresalen sus dificultades para ganar la victoria y salvar a la gente del mundo. Nos gustan películas así porque al final de cada película el bueno siempre gana la victoria sobre lo malo. Nos gustan películas así porque el mundo real en que vivimos no siempre funciona en esa manera. Vivimos en un mundo donde el malo parece estar ganando sobre el bueno. Cada vez que leemos las noticias, escuchamos de más violencia, más racismo, más codicia, más odio entre personas. Y muchas veces aparece que no existen consecuencias para los que cometen esos actos malvados. No existe justicia por la maldad. Si solo fuera un superhéroe que podría traer la justicia al mundo nuestro. En medio de tanta maldad, nuestros corazones desean una victoria para el bueno. Nuestros corazones desean justicia. Deseamos un héroe capaz de corregir y eliminar todo lo malo que vemos en nuestro mundo de hoy. Tristemente, los héroes de Marvel no existen en el mundo verdadero. No podemos depender en el hombre araña, ni el hombre de hierro, ni el Hulk increíble para salvarnos de lo malo que vemos en este mundo. Pero gracias a Dios, el héroe existe que nuestros corazones desean. En nuestra lectura vemos una confrontación enorme, el bueno contra el malo. En juego en la confrontación fue la salvación del mundo entero. Fue una confrontación entre el villano que introdujo la maldad a nuestro mundo y el héroe que había llegado para conquistarle y salvar al mundo. Y al principio de nuestra historia encontramos a nuestro héroe en un momento de debilidad. Bajo los órdenes de Dios el Padre, Jesús no había comido nada para 40 días consecutivos. Ese periodo de ayuno sirvió para preparar a Jesús para su ministerio. Jesús había llegado al mundo para sufrir para los pecados de todo el mundo. Entonces fue necesario para Jesús empezar su ministerio con este periodo de sufrimiento.
Y fue en ese momento de debilidad y sufrimiento que el diablo decidió atacar a Jesús. El diablo entendió bien la razón por la cual Jesús había llegado al mundo. Entendió bien que solo por vivir una vida perfecta podría servir Jesús como el sustituto adecuado para un mundo de hombres y mujeres pecadores. Solo sería necesario para Jesús caer en la tentación una sola vez y todo el plan de salvación de Dios fallaría. El destino eterno de todos estaba en juego. Con una sola victoria, el diablo podría asegurar la condenación de toda la gente del mundo. Con Jesús debilitado por su ayuno, el diablo aprovechó de ese momento para hacer su serie de ataques. El primer ataque del diablo sonó inocente a la primera escuchada. El diablo dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Después de 40 días de ayunar, sería tan malo para Jesús usar su poder para convertir una piedra en pan. Pero Jesús no había llegado al mundo para usar su poder divino para cumplir con sus propios deseos. Había llegado para cumplir con el plan de salvación de su Padre Celestial, y ese plan incluyó el sufrimiento y el ayuno. Jesús no había llegado al mundo para servir a sí mismo, sino para servir a todos los demás. Si Jesús usaría su poder santa para huir del sufrimiento, estaría culpable de rechazar la voluntad de su Padre. Si Jesús usaría su poder en una manera que no conformó con la voluntad de su Padre, fallaría en su misión para ser el sustituto perfecto para un mundo de pecadores. ¿Confiaría Jesús en el plan y el cuidado de su Padre Celestial? ¿O abandonaría la voluntad de su Padre por usar su poder para hacer algo de comer? Jesús demostró su confianza en el plan de salvación de su Padre por decir: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Estas palabras fueron escritas en el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento. Ahí el profeta Moisés escribió: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y el punto de ese versículo de la Biblia es que las palabras de Dios importan aún más para nuestro bienestar que el pan que comimos. El pan solo sirve para preservar la vida física y temporal de uno. Pero la palabra de Dios está capaz de preservar la vida de uno para toda la eternidad. Jesús no estaba dispuesto a ignorar la palabra eterna de Dios para comida temporal. Aunque su estómago deseaba algo de comer, lo que Jesús deseaba más fue la salvación del mundo entero. Entonces Jesús ignoró los dolores de su estómago y concentró su atención en las necesidades de su gente. El diablo había perdido su primer ataque contra Jesús. Pero el diablo no es uno que se da por vencido fácilmente. Buscó otra manera para conquistar a Jesús. Lucas nos dice que el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todo el reino del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. El diablo reconoció que el plan de salvación del Dios el Padre incluyó mucho sufrimiento y dificultad para Jesús. Entonces el diablo ofreció a Jesús un atajo para recibir esa autoridad sin las dificultades y sufrimientos del plan de Dios el Padre. Si Jesús deseaba autoridad sobre el mundo, el diablo le ofrecería esa autoridad en una manera más fácil. Lo único que Jesús tendría que hacer fue adorar al diablo por un breve momento. Pero detrás de esa oferta del diablo fue dos mentiras. El diablo no realmente tuvo la autoridad sobre los reinos del mundo, ni tuvo el poder de ofrecer esa autoridad a Jesús.
El salmista David nos recuerda en el Salmo 24 que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. La segunda mentira del diablo fue insinuar que Jesús podría ganar la salvación del mundo sin el sufrimiento que su padre había planeado. El autor del libro de Hebreos nos recuerda que la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. No existió un atajo para Jesús ganar la salvación necesaria para este mundo de pecadores. El sufrimiento que le esperaba en la cruz fue la única manera para satisfacer la justicia de Dios para todo lo malo que este mundo había hecho. Al escuchar esas mentiras del diablo, Jesús respondió de nuevo con palabras bíblicas, diciendo: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Estas palabras fueron las palabras del primer mandamiento de Dios. No sería correcto para Jesús adorar al diablo, ni por un momento, porque solo el Dios verdadero merece adoración. Aunque Jesús había rechazado los ataques del diablo 2 veces, el diablo buscó otra oportunidad para decepcionar a Jesús. Escuchamos que el diablo lo llevó luego a Jerusalén y hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El diablo había notado que Jesús había usado algunas palabras de la Biblia para responder a los primeros 2 ataques. Entonces, el diablo intentó usar un versículo de la Biblia para convencer a Jesús saltar de la parte más alta del templo en Jerusalén. El diablo estaba sugiriendo que la única manera que Jesús podría demostrar su confianza en la protección de Dios el Padre fue por saltar. Pero en su contexto, ese versículo bíblico no fue una invitación a probar la bondad y cuidado de Dios por actuar en maneras peligrosas, sino una promesa sola del amor duradero de Dios. Jesús reconoció el engaño de inmediato y respondió por decir: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Al enfrentar esos 3 ataques del diablo, Jesús salió victorioso. En ese día el buen conquistó el malo. Aunque Jesús había sido debilitado por el ayuno, nunca falló de cumplir la voluntad de su Padre. Y la victoria de Jesús tiene grandes implicaciones para nosotros hoy. Debido a la victoria de Jesús sobre el diablo, Jesús continuó el plan de su Padre Celestial para ganar la salvación para nosotros. Y esta vida perfecta de Jesús fue entregada a nosotros por medio de su sufrimiento y muerte sobre la cruz. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios explica que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Si Jesús no hubiera ganado la victoria sobre el diablo, no estaría capaz de servir como nuestro sustituto. Pero debido a su victoria sobre el diablo, Dios ahora ha ofrecido la perfección de Jesús a todos los que confían en él. Debido a la victoria de Jesús, el diablo y todos sus esfuerzos para destruirnos fallarán. Debido a la victoria de Jesús sobre el diablo, nos espera una vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Debido a la victoria de Jesús sobre el diablo, todo lo malo de esta vida tiene una fecha de expiración. No necesitamos uno de los superhéroes ficticiosos de Marvel para ganar la victoria sobre la maldad. Jesús es el héroe que siempre hemos necesitado. Por conquistar al diablo, Jesús ha ganado la victoria sobre la maldad para todos los que confían en él. Mientras que el diablo intentará hacernos daño, mientras que la maldad nos rodea en este mundo, los días del diablo están contados y su habilidad para hacernos daño está limitada. Debido a Jesús nos espera un futuro en que la maldad no existirá. Un futuro en que lo único que conoceremos
en la bondad y amor de nuestro Dios. Que Dios nos preserve en la victoria sobre la maldad que recibimos por medio de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Oremos. Oh Todopoderoso y eterno Dios, te rogamos que nos dirijas, santifiques y gobiernes nuestras almas y corazones en los caminos de tus leyes y las obras de tus mandamientos, a fin de que mediante tu protección poderosa seamos defendidos en cuerpos y alma, ahora y siempre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti, te conceda paz. Amén.